Muy buenas tardes para todos. Hablemos un poco de qué fue lo que ocurrió con el decreto de emergencia 558 del 2020 que nos sorprendió ayer en las horas de finalizando ya la tarde para que comprendamos un poco las implicaciones de estas nuevas normativas, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que en nuestro criterio, en nuestra opinión, podría parecer como una especie de mini reforma pensional que aparentemente el gobierno nacional nos ha querido presentar mediante esta normativa. Entonces, lo que nos proponemos el día de hoy es que analicemos en primer lugar en qué consiste el beneficio de pago parcial de aportes, a quienes cobija, cómo queda la cotización, si hubo o no algún cambio respecto al ingreso base de cotización, respecto de las cotizaciones que se hagan bajo este beneficio de pago parcial de aportes, cómo deben ser contabilizadas o más puntualmente a quién se les va a contabilizar y por último, pues cómo se haría efectivo este beneficio de pago parcial de aportes, que de entrada, pues adelantándonos un poco, es solamente un pago parcial, porque digamos que hemos notado que en algunos clientes o en algunos amigos han considerado que se trata de una posibilidad de omitir el pago de los aportes y no hay tal, no hay forma de deducir tal situación, es solamente un pago parcial de los aportes. Y el segundo punto que queremos conversar con ustedes es si efectivamente o no este decreto 558 del 2020 nos presenta lo que parecería ser una especie de mini reforma pensional, porque se creó en este decreto un mecanismo especial de pago de retiro programado, cómo funcionará el traslado de recursos a Colpensiones, que deben trasladar las administradoras de fondos de pensiones y cesantías, o sea, los fondos privados de pensiones, y cuál sería la responsabilidad de Colpensiones. Empecemos entonces. Bien. Bien, primero que todo, ¿a quiénes cobija el decreto 558 respecto a este beneficio de pago parcial de aportes? Pues beneficia tanto a empleadores, beneficia igualmente a trabajadores dependientes, en esa misma orden de ideas, beneficia también a independientes y también, inclusive, desde el punto de vista de los trabajadores dependientes que con ocasión de la cuarentena pues han sido objeto de medidas tales como suspensiones de los contratos de trabajo o licencias no remuneradas, también ellos se pueden ver cobijados frente a este beneficio. En otras palabras, cualquier cotizante obligatorio a pensiones se puede cobijar con este beneficio en la medida en que la norma en cuestión no lo condiciona o no lo restringe a un determinado grupo ni de empleadores ni de trabajadores, independientemente de su salario, ni mucho menos en lo que corresponde a los trabajadores independientes. Es decir, esto lo puede hacer don señor de la tienda del barrio con sus trabajadores, hasta la multinacional más grande que funcione en Colombia, pues puede acogerse a este beneficio. Es decir, aplica para todos los cotizantes al Sistema General de Pensiones, naturalmente cotizantes de naturaleza obligatoria. Bien. ¿Cómo es la cotización a pensiones originalmente? Bien sabemos nosotros que tenemos un 16% de cotización al sistema de pensiones, de acuerdo a la última reforma pensional de la ley 797 del 2003. Ese 16% lo distribuimos de esta manera, el 12% lo paga el empleador, el 4% restante lo paga el trabajador, o bien en el caso de los trabajadores independientes, pues ese 16% pues lo asume totalmente el respectivo trabajador independiente. Y como siempre, como todo en la vida hay asteriscos, pues ese 16%, si es del caso, pues hay que sumarle el Fondo de Solidaridad Pensional. Cuando se cotiza por encima de 4 salarios mínimos, se empieza a dar un aporte adicional para poder sostener este fondo, que es el que, por ejemplo, permite que en los fondos privados se pague la pensión o la garantía de pensión mínima. Pero entonces, digamos, hasta ayer más o menos, a esta misma hora, teníamos una cotización al 16%. ¿Cómo quedó entonces con el decreto 558? Tenemos entonces que hay una reducción al 3%. Se redujo entonces la cotización al Sistema General de Pensiones al 3%, en las mismas proporciones que inicialmente estaban diseñadas. Es decir,
de ese 3, el 75% de ese 3%, que equivale a un 2.25%, lo asume el empleador, y el 25% restante, que en este caso sería el 0.75%, lo asume entonces el trabajador. Nuevamente ponemos el asterisco en el sentido de que ese 3% sería solamente respecto del aporte como tal, porque en tratándose de salarios superiores a 4 salarios mínimos, como mencionábamos ahorita, pues habrá lugar al fondo, al aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Y en el caso de los afiliados al régimen de ahorro individual solidaridad, es decir, a los afiliados, a los fondos privados que funcionan en el país, adicional a este 3%, tendrán que pagar la respectiva comisión de administración que por ley pueden cobrar los fondos privados. Esa comisión tiene un tope o tiene un techo legal del 3% en estos momentos aproximadamente. Esa comisión está rondando un promedio aproximadamente del 2,3, 2,4%, porque cada fondo de pensiones tiene una tasa o una comisión de administración diferente, de acuerdo pues como al valor agregado que cada uno de ellos aporte para sus afiliados. Entonces quedamos en un 3% dividido en un 2.25% al empleador, un 0.75% al trabajador, y naturalmente si somos trabajadores independientes, pues asumiremos la totalidad de este 3%. Bien. Se modificó el ingreso base de cotización, es decir, se modificaron las reglas en virtud de las cuales nosotros determinamos qué es salario o qué entra o no en el ingreso base de cotización al momento de reportarlo en la respectiva planilla integrada de liquidación y aportes. No se modificó, es decir, seguimos bajo las mismas reglas de juego. Nos tendremos que apoyar entonces en lo que nos dice, por ejemplo, el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que es el que nos narra cuáles son los ingresos o que se entienden como salario, o mejor, nos define qué es salario, entendido como el ingreso que hace las veces de contraprestación al servicio personal que el trabajador brinda a su respectivo empleador. Nos exige igualmente la norma, nos exige este decreto 558, que el ingreso base de cotización que vayamos a reportar en pensiones debe ser el mismo que se reporte en el sistema de seguridad social en salud, y normalmente lo que uno se encuentra con los operadores es que efectivamente no es posible en principio poner ingresos bases de cotización diferentes en estos dos subsistemas, a no ser que haya una novedad de por medio, pero siempre tiene que ser el mismo, siempre tiene que coincidir tanto el IBC en salud como el IBC en pensiones. Y lo que mencionábamos ahorita, de que este beneficio acoge a todo tipo de cotizante obligatorio, es también, digamos, justificado o se entiende en la medida en que seguimos con los mismos topes de cotización al sistema de seguridad social en pensiones, es decir, tenemos el mismo suelo, que es un salario mínimo, no se puede cotizar por debajo de un salario mínimo, y tenemos el mismo techo, que son los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que entonces en este orden de ideas, desde el trabajador salario mínimo hasta el ejecutivo de más alto rango de cualquier compañía, si es un empleado dependiente, pues puede entonces afiliarse o puede entonces acogerse a este beneficio. Lo mismo en tratándose de los trabajadores independientes, es decir, a ellos tampoco se les alteró la regla del 40% sobre los honorarios que cobren o que facturen en su respectivo mes. Debe entonces ajustarse su ingreso base de cotización a estos topes que mencionamos. Es decir, las normas que nos regulan el ingreso base de cotización, tanto para empleadores tanto para empleados como para independientes, siguen plenamente vigentes. No ha habido ningún cambio en ese sentido. Bien. ¿Cómo se contabilizan las semanas? Aquí sí ya, digamos, empezamos a notar un aspecto que nos llama la atención, y es lo siguiente. Ese 3%, que obviamente es una reducción significativa, porque, digamos, trayéndolo en plata blanca, significa que una cotización, por ejemplo, de un salario mínimo que está aproximadamente, si mal no me falla la cuenta, está aproximadamente como en 140.000 pesos, se quedaría reducida a aproximadamente unos 24.000 pesos. Pero, ¿cuál es la finalidad de esta reducción? La finalidad de esta reducción es que ese 3% solamente nos va a cubrir los seguros provisionales de invalidez y sobrevivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si desafortunadamente
un colaborador o un trabajador independiente sufre una invalidez, obtiene una pérdida de capacidad laboral del 50% más, fruto de un proceso de calificación durante la época en que esté vigente este beneficio, entonces esas semanas cotizadas durante o bajo esta cotización especial pues serán tenidas en cuenta para efectos de poder acceder a una eventual pensión de invalidez. Y lo mismo en el evento de que el afiliado cotizante por azares del destino pues fallezca y deje una pensión de sobrevivientes a su beneficiario. Entonces la idea es que ese 3% por lo menos le cubra a sus beneficiarios la posibilidad de más adelante acceder a una pensión de sobrevivencia. Lo delicado y lo que de pronto en nuestro criterio podría ser un tratamiento desigual y que esperemos a ver cuál sería el pronunciamiento de la Corte Constitucional cuando haga el respectivo control de constitucionalidad posterior, es que para efectos de la pensión de vejez, porque ya mencionamos invalidez y sobrevivencia, para efectos de la pensión de vejez, lo que serían estas 8 semanitas y un poquitín más, porque pensionalmente los meses tienen 4.29 semanas. Estas 8 semanitas solamente contarían en la historia laboral de los afiliados que estén cotizando sobre un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Qué sucede entonces con las personas que coticen con una base superior al salario mínimo? De acuerdo pues a lo que dice el decreto o entendiendo de la mejor manera posible el decreto, pues estos 2 mesecitos de cotización al 3% no sumarían no sumarían eventualmente para la historia laboral del trabajador. Pues de pronto hoy 2 meses, más o menos 8 semanas, pues hoy en día, pues o en este momento nos parece irrisorio, pero han habido litigios ya muy, muy intensos al interior de toda la justicia ordinaria laboral, porque precisamente la pelea o la discusión es que el afiliado quedó en el umbral de las 1.300 semanas o quedó muy cerca de esas 1.300 semanas y pide que por solidaridad y un montón de principios constitucionales lo arrastren, mejor dicho, el sistema lo arrastre como cuando uno pasaba raspado la materia en la universidad en 2,9 y lo arrastre para obtener la respectiva pensión. Eso obviamente va a generar muchos litigios o muchas controversias el día de mañana, que digamos este tipo de las personas que se hayan cobijado estos beneficios pues aspiren a una pensión de vejez, o lo que posiblemente también puede ocurrir es que posteriormente salga una norma tratando de llenar este vacío en el sentido de que al final de la vida laboral deberán cotizarse por parte de esas personas que estaban por encima del salario mínimo, pues esas 8 semanitas adicionales que les faltan. Entonces, por este lado, lo que queremos significar es que para efectos de pensión de vejez, estos 2 meses de cotización especial solamente sumarían para trabajadores de salario mínimo para que puedan alcanzar las 1.300 semanas en el régimen de prima media o las 1.050 para pensionarse con la garantía de pensión mínima de vejez que traen los fondos privados. Bien. ¿Cómo se hace efectivo el beneficio? El beneficio se hace efectivo a través de la planilla integral de liquidación de aportes, de manera tal que una primera recomendación que le debemos dar todos nosotros a nuestros clientes es que desde ya empiecen a insistirles bastante a sus operadores de planillas, independientemente del que usen, a que empiecen a hacer los respectivos desarrollos, adecuaciones informáticas y demás para poder hacer el aporte bajo el 3%. Porque obviamente si nos metemos ya en este momento a cualquier operador, el que sea, pues obviamente el operador solamente nos va a arrojar un porcentaje o una tarifa para el sistema de pensiones del 16%. Entonces le corresponde a las planillas integrales, a los operadores de las pilas, hacer el respectivo ajuste en el sistema. El decreto solamente da la orden, no da un tiempo o un plazo para efectuarlo. Se supone que tiene que ser lo más rápido, inmediatamente posible, lo más inmediato posible, porque estamos hablando de un beneficio que solamente dura 2 meses o que hasta ahora está contemplado solamente para 2 periodos, o sea, para el periodo de abril, que lo pagamos en mayo, y para el periodo de mayo que se paga en junio, o sea que ya los operadores de las planillas pues deben estar ya, digamos, haciendo todo lo posible para implementar este cambio.
Y lo mismo, y no solamente el operador de planilla, sino que también, sobre todo en tratándose de empresas muy grandes que utilizan software de nómina complejos, también entonces recomendémosle desde ya a nuestros clientes que consulten con sus proveedores de software de nómina para que también el software de nómina tenga que hacer los ajustes, desarrollos necesarios para que no se vaya a dejar de perder este beneficio por simplemente un asunto de falta de desarrollo ofimático, porque esa es la única forma de hacer efectivo el beneficio en la medida en que precisamente lo que busca la pila es unificar en un solo sistema de recaudo el pago de los aportes a la seguridad social. El único o el único fondo de pensiones al cual el que permite que sí le hagan pagos directos es Colpensiones, pero volvemos a lo mismo. Entonces, Colpensiones tendría que desarrollar un formulario o un sistema de recepción de este tipo de aportes bajo esta novedad. Entonces no esperemos o no nos durmamos en los laureles esperando a que de la nada se haga el respectivo ajuste. Empecemos a solicitarlo desde ya tanto a nuestros operadores de planilla como a nuestros proveedores de software de nómina. Es posible, como de pronto hemos escuchado, obviamente son rumores, son especulaciones, pero es posible o es factible que si sobre todo si la cuarentena se extiende con posterioridad al 27 de abril, pues es muy factible que este beneficio lo prorroguen o lo extiendan por lo menos un par de meses más. Digamos, algunos rumores que hemos tenido la oportunidad de escuchar, pero obviamente lo que tenemos vigente es solamente abril y mayo del presente año. Bien, eso no, esa digamos es la primera parte de cara al beneficio de descuento o pago parcial de aportes. Nuevamente, como anticipábamos hace unos minutos atrás, no es una omisión en el pago de aportes a pensiones, es solamente un descuento que lo único que busca esencialmente es poder cubrir los seguros de invalidez y sobrevivencia y solamente va a contar en la historia laboral para quienes se ganen un salario mínimo legal mensual vigente. Pero, digamos, el otro aspecto no menos importante que nos trae el decreto 558 es el que tiene que ver con lo que al parecer o aparentemente sería una suerte de reforma pensional que nos está indicando este decreto en mención. Porque este decreto en mención introdujo un mecanismo especial de pago de retiro programado. Para que nos contextualicemos un poco, ¿qué es el retiro programado? El retiro programado es una, digamos, de las características diferenciadoras del régimen de ahorro individual con solidaridad. Recordemos que en nuestro país tenemos un sistema general de pensiones que se subdivide en dos regímenes, el de prima media con prestación definida, que es el que en su momento administró el Seguro Social, ahora Colpensiones, en el cual simplemente para acceder a una pensión de vejez, pues tenemos que tener 1.300 semanas cotizadas y una edad, 57 años para las damas, 62 años los caballeros. En cambio, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, uno no se pensiona ni con semanas ni con edad, uno se pensiona es con plata ahorrada, con capital. Y dentro de las varias modalidades pensionales que trae el régimen de ahorro individual está la del retiro programado. El retiro programado lo que hace es que la pensión del afiliado se pague con el saldo de la cuenta de ahorro individual, o sea, con el ahorro que mensualmente o que durante toda su vida laboral hizo el afiliado. Ese valor de esa mesada, digamos, no se somete a una serie de cálculos actuariales con el objeto de que se tenga en cuenta o que se valore para determinar la mesada pensional, la expectativa probable de vida del afiliado y sus beneficiarios. Es decir, aplicando esas fórmulas financieras, tiene que darnos una unidad de renta vitalicia mensual que permita pagar la pensión del afiliado y el día de mañana, si el afiliado falta, pues lo que sería la mesada pensional de sobrevivencia para esos beneficiarios. Y en el evento de que la plática que esté ahí en esa cuenta de ahorro individual pues no alcance para esta unidad de renta vitalicia, es decir, no alcanza ni siquiera para la mesada pensional del mismo afiliado, lo que tiene que hacer el fondo de pensiones, obviamente con el aval, con el visto bueno del afiliado, es contratar una póliza de renta vitalicia, que es una póliza de seguro en la cual una aseguradora diferente, externa, al fondo de pensiones
asume el riesgo de seguir pagando un determinado dinero de manera mensual hasta la expectativa de vida probable, pero digamos que no es que el afiliado tenga que de una vez sacar la plata y pagarle, sino que se supone que esa póliza de renta vitalicia se tiene que pagar con el mismo, o digamos la garantía o la prenda de pago de esa póliza de renta vitalicia como tal, es el mismo saldo de la cuenta de ahorro individual. Entonces nos lleva entonces a un camino sin salida, porque precisamente, inclusive antes de que entráramos en esta situación de anormalidad, la gran mayoría de aseguradoras se estaban negando precisamente a otorgar estas pólizas de rentas vitalicias, y eso es, digamos, una de las razones por las cuales mucha gente demanda al fondo privado y termina pasándose a Colpensiones. Entonces, la finalidad de este mecanismo especial de pago de retiro programado es evitar la descapitalización de las cuentas de ahorro individual, porque en medio de toda esta contingencia desencadenada por el COVID-19, pues financieramente hablando, los más afectados, o a quienes más les ha tocado duro esta situación, pues han sido los fondos de pensiones a través de sus diversos portafolios de inversiones, donde la rentabilidad se ha perdido, o inclusive ha dado resultados de rentabilidad negativos. Entonces, lo que busca este mecanismo especial de pago y retiro programado es precisamente mantener el poder adquisitivo, el valor de la mesada pensional de los afiliados a los fondos privados que estén devengando o que estén ganando una mesada pensional equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, que aproximadamente serían, en este momento, pues de acuerdo a las cuentas que hace Asofondos, serían aproximadamente unos 20.000 afiliados, por lo que en últimas lo que busca el fondo privado de pensiones es evitar que estas personas, que estarían obviamente en una situación bastante vulnerable, terminen viéndose privados de su respectiva mesada pensional, por los azares y por los ires y venires del mercado durante esta situación. Bien. Esto entonces, este mecanismo especial de pago de los retiros programados conlleva entonces a que cada uno de los fondos privados de pensiones que tenemos en nuestro país deben trasladar esos recursos de los afiliados pensionados con garantía de pensión mínima, que perciben una pensión del salario mínimo, tengan que pasar toda esa plata, todos esos dineros a Colpensiones. Esos dineros básicamente, ¿cómo están conformados? Por el saldo de la cuenta de ahorro individual, por los rendimientos que haya generado en su momento esa cuenta de ahorro individual y las respectivas sumas adicionales, y por el bono pensional, pues sí, si hay lugar al mismo en el evento de que el afiliado se haya trasladado de régimen pensional. Esto, en el fondo, palabras más o palabras menos, estimados, se traduce en un mecanismo de conmutación pensional sui generis, muy, digamos, bastante exótico, porque no está contemplado ni en la ley 100 del 93, ni mucho menos lo pensó la última reforma pensional del 2003, ni tampoco está, digamos, dentro de los decretos reglamentarios del régimen de ahorro individual con solidaridad. Porque normalmente lo que se busca con una conmutación pensional es que un empleador que en su momento haya tenido bajo su responsabilidad el pasivo pensional, lo que hace es celebrar un contrato con Colpensiones, trasladarle a Colpensiones los recursos que tenga para pagar esas pensiones, y que ya de ahora en adelante sea Colpensiones el que asuma toda la responsabilidad del pago de esas prestaciones de seguridad social por vejez. Eso mismo es lo que estamos viviendo en este momento, o lo que va a empezar a suceder. Y es que Colpensiones está entonces, o va a recibir por lo menos unos 5 billones de pesos para poder seguir administrando las pensiones de estas personas, pero no es solamente un traslado de plata, un traslado dinerario, sino que también ello implica que Colpensiones va a asumir absolutamente todas las responsabilidades derivadas de la administración de estos recursos. Decimos que es una conmutación pensional única, en el sentido de que normalmente la conmutación pensional es en el sentido de empleador Colpensiones, o fondo privado hacia Colpensiones, pero no bajo estas circunstancias, ¿no? O puntualmente la conmutación pensional es solamente, o cabe puntualmente, es frente a entidades públicas que anteriormente manejaban el pasivo pensional antes de la ley 100 de 1993. Bien,
El decreto nos informa o nos manifiesta que Colpensiones es en el fondo un simple pagador, que de pronto con eso lo que se trata de justificar es que a Colpensiones no se le pague la comisión de administración de sus dineros, pero sí la siguen conservando los fondos privados. Los fondos privados seguirán asumiendo la defensa judicial de los litigios que tengan que ver con esas sumas trasladadas, pero de todas formas, digamos que el riesgo sigue de todas formas trasladado a Colpensiones porque será él la entidad encargada de seguir administrando estos recursos. Consideramos entonces, y ya para ir concluyendo, que efectivamente nos encontramos ante una mini reforma pensional o pequeña reforma pensional porque este decreto nos ha demostrado que el gobierno nacional en escasos 20 días, desde que empezó a circular el borrador hasta hoy, nos ha demostrado que la supuesta exclusión o la característica excluyente entre los dos sistemas pensionales en realidad es solamente de papel, en realidad es meramente formal, porque aquí nos dimos cuenta que efectivamente sí es posible que un sistema al otro le traslade recursos. En segundo lugar, estamos ante, digamos, un esquema pensional o un sistema de conmutación pensional no contemplado por la ley y para el cual, digamos, el régimen de prima media, al ser digamos, un sistema o un esquema de reparto simple, no está preparado, de tal suerte que con ocasión de que esos 5 billones, como no van a ir a nombre de cada afiliado, de cada Pedrito Pérez, sino que como esos 5 billones van a entrar a los patrimonios autónomos que maneja Colpensiones para pagar las pensiones, a la larga esa plata, digamos, o eso no podrá garantizar en última instancia que las pensiones que venían pagando los fondos privados terminen siendo efectivamente pagadas por Colpensiones. Y por último, esto nos demuestra también que un Estado como el colombiano, y en el cual normalmente nosotros pues no tenemos una suficiente cultura del ahorro, una suficiente educación financiera, pues nos damos cuenta que no estamos preparados para, para soportar la volatilidad del mercado y como ya ocurrió en otras ocasiones, pues lo que termina siendo el Estado es en cierta medida rescatando a las administradoras de fondos de pensiones privadas para, para garantizar, digamos, la viabilidad de su negocio y no obstante que por ley y por reglamentos de la Superintendencia Financiera, por los documentos técnicos que regulan a los fondos de pensiones privados, ellos están obligados por ley a garantizar un rendimiento mínimo y si a veces en condiciones de normalidad les ha sido bastante complejo, pues en este escenario de volatilidad bursátil, pues ha sido bastante complejo. Nos espera entonces o lo que nos toca esperar por el momento es a que la Corte Constitucional le haga un estudio de un control mejor de constitucionalidad de esta norma para poder saber entonces realmente qué alcance se le puede dar a este esquema de conmutación pensional exótico que se ha inventado o que ha diseñado el gobierno nacional, que a la larga, digamos, no ofrece garantías para que las pensiones de los afiliados que se trasladaron a Colpensiones pues puedan seguir siendo canceladas las mismas y esto nuevamente digamos podemos también interpretarlo en el sentido de que es una suerte de baldado de agua fría para los mismos fondos privados que tanto han pregonado la idea de que en Colombia no es viable el régimen de prima media con prestación definida y lo que acabamos de ver pues antes nos demuestra absolutamente todo lo contrario, que de una u otra forma acudimos al comodín o al colchón que es el régimen de prima media para tratar de sostener el frágil sistema pensional que tenemos en este momento. Eso era todo, estimado, lo que quería compartir con ustedes. No sé si de pronto hay algún tipo de duda o de inquietud. Sebas, Sí, buenas tardes. buenas tardes. José Castro de Medellín. Sí. Sebas, una pregunta. Hay una confusión porque varios clientes me han hablado y me han preguntado sobre el tema, si de pronto existe la posibilidad o la obligatoriedad de que más adelante sea necesario ajustar el 13% que se está dejando de cotizar en abril y mayo. Pues este decreto no lo contempla. Es muy factible, es muy probable que una vez superada la contingencia se idee también por vía de decreto legislativo
la posibilidad de que de que el empleador o el trabajador independiente en su momento, cuando bien lo tenga, o como mencionábamos nosotros también en la charlita, pueda completar ese 13% porque volvemos a lo que mencionábamos, ese 3% de cotización en realidad puntualmente solo es cotización, pero, y ahí con eso le respondo a Rosa Bolaños, solo es cotización, pero para quienes coticen un salario mínimo, y es lo que expresamente dice el artículo 5 del decreto. Pero el decreto guarda silencio para quienes coticen por encima del salario mínimo. Entonces, por eso es que es de ahí de donde deducimos que las semanas sí se contabilizan para pensión de vejez, pero solo para los que coticen bajo el salario mínimo, porque inclusive la misma norma solamente hace mención del salario mínimo. Entonces sí, Rodrigo, es posible que más adelante salga una norma que permita compensar el resto de la cotización. Por aquí Ingrid Saugal nos pregunta, si tenemos una empresa que cotiza el 26% porque su actividad es de alto riesgo, ¿se podría acoger a este decreto? ¿Cómo sería la cotización del empleador y el trabajador? Sí, se puede acoger a esta norma porque, como mencionábamos ahorita, el decreto no hace distinción entre trabajadores de alto riesgo o de acuerdo al ingreso a esa cotización, entonces es factible hacerlo y digamos que también está justificado en la medida en que, sobre todo si es una actividad de alto riesgo que de pronto es posible que por ocasión de la cuarentena, el aislamiento obligatorio, pues no se está ejecutando, entonces no hay razón de ser a que se pague la cotización de alto riesgo, porque en estos momentos el trabajador no podría pensar que no está sometido a ese riesgo. Eso dependerá también de que, eso dependerá también de que, de la forma en que los operadores de la planilla implementen el beneficio al interior de cada uno de ellos. Sí, nos sigue preguntando Ingrid, de acuerdo con lo mencionado, debemos indagar con cada uno de los clientes si se acogen a o no a este decreto. Ah, sí, muy buena pregunta y me faltó decírselos. Este beneficio es opcional, es optativo, es decir, cada empresa, cada empleador, cada trabajador puede decidir si opta o no, perdón, por cotizar con esa tarifa del 3% o bien, si sus capacidades lo permiten, pues puede seguir cotizando con el 16% normal y ordinario que veníamos. Es posible que una empresa diga que se acoge solo a un determinado grupo de trabajadores o una sucursal específica y con otros no. Digamos que eso ya es un manejo administrativo de la empresa. La empresa puede perfectamente determinar a quienes o a qué trabajadores les puede aplicar o no el 3% de cotización, porque digamos que como está planteado en el decreto 558, está planteado, digamos, de manera pura y simple, de tal suerte que de acuerdo al manejo administrativo que le dé cada compañía, digamos, aplicar a algunos trabajadores y respecto de otros trabajadores no. ¿Qué pasa si un empleado solicita que no le apliquen el decreto? Si un empleado solicita que no le apliquen el decreto, pues entonces en ese orden de ideas, pues así como el empleador tiene que dar un 12%, pues al trabajador le corresponde aportar el respectivo 4%. Entonces no es que solamente se le apliquen al empleador, sino que sino que lo tienen que acoger ambos, tanto trabajador como empleador. Diana Carolina nos pregunta, tengo una duda, en este tiempo de emergencia los fondos privados no les pagarán la mesada pensional a sus afiliados o este pago lo asume Colpensiones. De acuerdo a lo que nos establece el decreto, y eso es en lo que insistimos en que se trata de una reforma pensional un tanto disfrazada, es que los afiliados que estén pensionados por fondos privados con garantía de pensión mínima, lo que deben hacer los fondos privados es trasladar esos recursos mediante esa conmutación pensional sui generis a Colpensiones para que Colpensiones siga haciendo este pago de pensiones. Es decir, el afiliado en esto no tendría ninguna intervención porque es un trámite totalmente interno entre Colpensiones y el respectivo fondo privado y no hay que, y como lo está ordenando, porque la norma habla de que deberá hacer la conmutación pensional para los retiros programados. En ese orden de ideas, pues no hay que contar con la autorización del afiliado pensionado. Es posible que algunos nos pregunta Lina, no desea acogerse a este decreto y quiera seguir aportando el 16%. Sí, es posible, como mencionamos ahorita, es algo meramente optativo, es opcional, no es obligatorio acogerse a este beneficio.
Si la empresa no sacó el decreto y paga la totalidad de los aportes, en ese sentido no se perdían las semanas de cotización para los trabajadores que ganan más de un salario mínimo. Es correcto. Si la empresa sigue cotizando o el trabajador, el empleado independiente sigue cotizando sobre el 16%, no se pierde ese tiempo de cotización para su historia laboral. Y por acá la última pregunta para ya sí darle paso al doctor Daniel. Todos los trabajadores que pertenezcan a un fondo privado y se les aplica el decreto se trasladarán a Colpensiones. No, ojo, mucho cuidado, estimados. No es que se trate de un traslado automático del régimen pensional de todos los afiliados del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, no. Lo que se está tratando de hacer aquí, y es ¿por qué decimos que es una reforma pensional? Porque eso no está contemplado en el sistema pensional actual. Lo que está tratando de hacer este decreto es que los pensionados en este momento, por garantía de pensión mínima, los pensionados de garantía, los pensionados con garantía de pensión mínima, les seguirá pagando la pensión Colpensiones. ¿A través de qué? A través de una figura no contemplada en la ley, que es la conmutación pensional, que se le abrió la puerta a los fondos privados para que la hagan con el sistema público de pensiones. Es decir, las demás personas o los demás afiliados, cotizantes que todavía no estén pensionados dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad, seguirán perteneciendo al régimen de ahorro individual con solidaridad. Y Rosa nos pregunta, cuando dices que es una mini reforma es porque continuará después de la emergencia. Nada extraño, estimada Rosa y compañeros, que este tipo de normas termine convertida como una norma o se termine acogiendo como una norma permanente o definitiva. Entonces eso podría a futuro traer grandes consecuencias para el sistema pensional nuestro y sobre todo pues para la débil sostenibilidad financiera que hay tanto en el régimen de prima media como en el de ahorro individual. Muchas gracias a todos por sus preguntas, estimados compañeros.